los presos. Ya estamos en comunicación telefónica con Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Buenas tardes, Ricardo. Pablo Vicente, Belén Martínez, los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Ricardo, no, por favor. Le consultamos al respecto sobre esta posibilidad de que liberen a presos o que cumplan prisión domiciliaria, grupos de riesgo o quienes ya estén por cumplir su pena. ¿Qué opina al respecto? Mire, lo que primero que tengo que opinar es que las cosas que están diciendo desde algunos sectores de la oposición y desde columnas de especialistas son por lo menos deshonestas intelectualmente. Ajá. Y no es bueno que en el debate público se incurra en deshonestidad intelectual. No solo no es bueno, es muy malo. Es muy malo. Y eso es lo que está ocurriendo con relación a este tema. La discusión que se da es una discusión que simplifica, que no se hace cargo de las complejidades, que oculta cosas. Y eso no es plantear el debate como corresponde en democracia y en la República, ¿no? Lo primero que hay que decir, por ejemplo, es que no fue el Ejecutivo el que tomó esta decisión. Es cierto que muchos no lo dicen, pero lo dan a entender, sí. Porque si se quejan, si responsabilizan al Ejecutivo, bueno, la gente debe suponer que fue el Ejecutivo el que tomó esa decisión y fue la justicia. Lo segundo que no dicen es que no se trata de delincuentes. No conozco la nómina, pero no se trata de los delincuentes más peligrosos, ni es que se los libere. Se ordena la prisión domiciliaria, sí. Que es bastante distinto. Y tal vez lo más importante que se oculta, y no porque no lo conozcan, sino porque no les interesa la verdad en el fondo, sino obtener rédito político, es que en todo el mundo está pasando esto. En todos los países del mundo está pasando esto. Por supuesto, eso no nos consuela. Bien, con respecto... Sí, Ricardo, disculpa la interrupción. Con esto que estaba diciendo quería aportar que algunos están analizando la posibilidad de que esto sea para tener libres las cárceles en lo que podría llegar a ser un posible brote o pico de contagio y que puedan destinar o contar con esas instalaciones justamente para atender a los enfermos. No, lo que está pasando es, miren, les digo lo siguiente, el hecho de que en el resto del mundo se está haciendo lo mismo no es necesariamente un consuelo, pero por lo menos se debería servir como un dato para que dudemos acerca de las explicaciones que parten desde algunos ámbitos políticos o desde algunos medios de opinión tratando de explicar lo que está ocurriendo en la Argentina. Porque, a ver, si lo hace Estados Unidos se estima que ya hay cerca de 15.000 liberados, se estima que hay en Inglaterra unos 8 o 9.000, no tengo miedo de equivocarme, pero les digo enseguida, en Inglaterra sí son 5.000 liberados, Indonesia 30.000, Turquía 45.000, Brasil 30.000, Francia 10.000, no liberados, perdón, personas a las que se las mandó a cumplir con la condena en el domicilio, sí. Porque no son personas, no se trata de crímenes de alta peligrosidad. En California, en Estados Unidos, 3.500, y esto hace ya cerca de 15 días. Nueva York 1.100, México 6.000, Chile 1.700. A ver, si en todos los países se está haciendo, no es porque todos los países tengan pretensiones o motivaciones perversas o sean irresponsables, algo estará pasando. Por lo menos los que cuestionan las decisiones estas, que hay dirigentes de mi partido, se deberían hacer cargo de estos datos para analizar con más profundidad qué es lo que pasa. Y está muy claro qué es lo que pasa, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que las cárceles se están convirtiendo en el factor principal de contagio. Eso es lo que está pasando. Se contagian no solamente el personal, no solamente los presos, sino que se contagia el personal, que además el personal no vive en las cárceles, vive en determinadas comunidades.
y después salen. Y el porcentaje de contagiados es altísimo y contagian a la comunidad. Entonces lo que recomienda la OMS y lo que recomienda la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es que aquellos delincuentes que tengan determinada edad, que no sean peligrosos para los ciudadanos, sean enviados a cumplir con la prisión domiciliaria en su casa para evitar que se produzca un contagio masivo que terminaría colapsando la infraestructura sanitaria en muchísimas provincias y ciudades del país. ¿Está mal eso? Porque en cuanto agreguemos estos elementos, seguramente la posición de los ciudadanos puede ser muy distinta a la posición que tiene hoy, después de escuchar lo que dicen algunos que le cuentan solo parte de la historia, ¿no? Bien, Alfonsín, muy claro lo que nos está diciendo al respecto. Y frente a las medidas que lleva adelante Alberto Fernández con la cuarentena, con la pandemia que estamos atravesando, las medidas económicas, ¿cómo lo está tomando usted? Mire, yo creo, primero desde el punto de vista, vieron que estaba en discusión acerca de cuál era la opción correcta, si de la salud o la económica. Yo creo que no había contradicción, pero bueno, si queremos aceptar la discusión planteándola en estos términos, yo creo que hizo lo correcto, optó por lo que éticamente corresponde, la salud. Y lo prueba lo que está pasando en el país y prueba además que la decisión que en algunos países tomaron pensando más en la economía, no solamente no fue buena para la economía, sino que fue un desastre para la salud. Y como consecuencia de haber sido un desastre para la salud, también terminó complicando tanto como a los países que tomaron la decisión distinta en la situación económica, ¿no? Eso, fíjense que Estados Unidos, por ejemplo, lamentablemente, en un mes destruyó casi 30 millones de puestos de empleo, piensan que el PBI puede caer un 30% este año, piensan que el desempleo puede llegar al 30%, bueno, y lo mismo está pasando en todos los países del mundo, o sea que los que optaron por la economía ni siquiera lograron que las decisiones que tomaban pudieran evitar los problemas que la pandemia causaba al funcionamiento de la economía. Bien, Alfonsín, sacándolo de este tema, le quiero consultar por esta lenta decisión de parte del Senado y de diputados sobre la forma de continuar con las sesiones. Y usted hace algunas horas estuvo en otra entrevista diciendo lo que le parecía esta definición de algunos diputados opositores de sacarse fotos en esta travesía por Argentina para llegar a las sesiones, que no estaba muy de acuerdo con esto que estaban haciendo, era más para la tribuna, ¿verdad? Según lo que usted estaba diciendo. En primer lugar, me avergüenza. Y yo digo que, bueno, lo menos que puede pedir la sociedad a los políticos que sean serios. Eso no fue serio. No fue serio lo de ayer. Y yo diría que la consigna de lo que organizó Cambiemos es más que poco seria. Decir que es poco seria es quedarse corto. Porque ¿qué esta idea está instalando? La idea de que hay una amenaza, que sufre una amenaza a la democracia argentina, delegitimando al gobierno argentino. Y eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Eso no es republicano. Falsear el debate público no es republicano. Y después se rasgan las vestiduras en nombre de la República. No todos los radicales, muchos están muy molestos con ese tipo de actitudes que ha venido asumiendo el partido. Pero bueno, sí, después fue, yo diría, una comedia, ¿no? Una comedia, una mascarada en el doble sentido de la palabra, que no le hace bien a la política. Y a mí, sí, como hombre que hago política, me da vergüenza, un poco de vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Bien. Ricardo, finalmente le consulto como embajador designado en España, ¿qué opina sobre la situación de los argentinos que están varados en el exterior y estos vuelos de repatriación, pero que todavía quedan muchos fuera de nuestro país? Sí, claro. Sí, mire, le cuento, yo no soy embajador todavía, Claro, está designado. Porque no estoy designado porque no se aprobó el pliego. Bien. Porque no sesionó el Congreso. Pero le digo, miren, no hay institución en el mundo, ni pública ni privada, que pueda organizar, como les gustaría, a los varados, la situación planteada por la existencia
en su momento, hace cosa de 20 días, de 30.000 varados en Europa solamente, con pasajes cancelados, que querían regresar a la Argentina, y uno los entiende desde luego, todos lo antes posible, de ser posible en el mismo día. Claro. Era imposible organizar esa demanda de la mejor manera, se está haciendo lo humanamente posible. Y yo sé, porque me llaman, a pesar de que no soy embajador, que se dicen algunas cosas, y claro, en contextos como estos, por ahí la tendencia a creerlas es explicable, pero hay un procedimiento establecido conforme a criterios o protocolos, como se dice ahora, técnicos, rigurosos, impersonales, muy objetivos, a partir de los cuales se van definiendo los países que tienen prioridad para traer gente y la prioridad respecto de los pasajeros también, ¿no es cierto? Así que bueno, en el marco de esta situación se está haciendo lo humanamente posible. Bien, bueno, muchas gracias, Ricardo, por su tiempo y por su amabilidad. Gracias a ustedes, un beso, chao, chao. Muy amable, gracias. Ricardo Alfonsín estuvo hablando al respecto sobre la polémica que hay frente a la posible liberación o darle la prisión preventiva a un grupo de presos, a quienes estén dentro del grupo de riesgo o que ya estén por cumplir sus penas. Y en cuanto a la postura de la oposición al oficialismo, Ricardo